Petróleo. Nuestro próximo invitado es una persona de mucho prestigio y de altos conocimientos en esta materia. Hablo de José Ángel Pereira Ruimwijk. José Ángel Pereira fue CEO interino de Citgo Petroleum y fue detenido el 21 de noviembre del 2017 junto a otros 5 ejecutivos de Citgo en Caracas, acusados falsamente de corrupción, espionaje y traición. El señor Pereira estuvo preso 1.775 días. Fue liberado el 1 de octubre del 2022 en un canje de prisioneros. ¿Recuerdan aquellos canjes durante la administración Biden? Desde entonces, el señor Pereira trabaja como conferencista, coach y defensor de rehenes políticos, colaborando con la organización Bring Our Families Home. José Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César Miguel. Un honor estar contigo. El honor es nuestro por acá. A ver, hay muchos temas para hablar en medio de la relación tan cambiante Casa Blanca-Miraflores, pero vamos a centrarnos en el petróleo. Luego de la firma con Chevron, con la presencia del subsecretario de Energía, ¿en qué estado se encuentra esa relación Washington-Caracas? Sí, lo que pasa es que en la parte petrolera hay muchos matices, ¿no? Porque la respuesta no es lineal. Uh-huh. Evidentemente, las posiciones de las petroleras, de las grandes petroleras, no todas son iguales, porque por ejemplo el caso de Chevron, ellos están activamente en Venezuela y de hecho siguen activamente. Ellos acaban de firmar el acuerdo con Boyacá 8, que por cierto, ese en el proyecto original de Petrolera Maca, de Petrolera Meribén, ese era la expansión natural de ese proyecto. O sea que ellos lo que están es retomando un proyecto que hace muchos años lo tenía. O sea, Chevron se ve que claramente está ejecutando el proyecto que originalmente trajeron cuando la apertura petrolera, que eso estaba previsto. Pero sin embargo tenemos casos como el de Conoco y Exxon, que las posiciones son totalmente distintas. Exxon tiene una posición bien dura por una razón que el mismo presidente de Exxon nos dijo. Ellos fueron expropiados en 2 oportunidades de Venezuela y ellos no ven las condiciones en este momento. Exxon tiene una posición de negociación dura porque ellos están en Guyana, tienen una posición activa en Guyana y evidentemente ellos se hacen la pregunta, ¿por qué voy a invertir ahorita en Venezuela con estas condiciones si yo estoy bien en Guyana? Conoco, en cambio, tiene otra posición, porque Conoco, si bien es cierto que está pidiendo llegar a acuerdos sólidos, ellos también tienen toda una cantidad de activos que fueron expropiados en Venezuela, tienen una deuda, un reclamo arbitral de casi 12 mil millones de dólares. Ellos sí tienen mayores apetito, vamos a decirlo, para entrar, pero igualmente tienen una posición dura. O sea, las grandes petroleras le están pidiendo a Estados Unidos: nosotros necesitamos claras reglas del juego y seguridad jurídica. Sin embargo, también está otro segundo tramo que es mucho más soterrado, que son los trabajos de mantenimiento de pozos que hay en Venezuela, porque lo que la gente no sabe en Venezuela es que Venezuela tiene casi 25.000 pozos cerrados en este momento. Eso quedó desmantelado, o sea, realmente fue un crimen lo que ocurrió ahí. Literalmente desguazaron todo eso. Ese trabajo, que no es de las grandes inversiones, es un trabajo más de mantenimiento, de recuperación de las instalaciones, y ahí sí hay un movimiento de empresas pequeñas, petroleras venezolanas pequeñas, americanas pequeñas, que muestran apetito de entrar. Entonces esto está ocurriendo en varias etapas, porque hay una cosa que la gente no se da cuenta de, que porque la gente dice, pero es que no está ocurriendo nada, pero sí está ocurriendo. Pero es que las empresas, antes de entrar, ellos tienen que hacer una auditoría de qué es lo que se están encontrando. Ese es un proceso lento. A ver, Exxon, Mobil, Conoco, Phillips, las grandes no entran. Chevron puede echarse sobre los hombros
toda la recuperación petrolera si las otras grandes no entran? No, porque acuérdate que también está Shell. Shell ya anunció que va a hacer inversiones grandes en el área de gas. Está Eni, que también tiene un plan de desarrollo. Está Repsol. O sea, ya hay 4 grandes, y Maurín, hay 5 grandes petroleras ya en este momento en Venezuela. Ellas están haciendo sus evaluaciones. Yo tengo conversaciones de que están en el proceso de auditorías técnicas que hay que hacerla, porque es que César Miguel, las instalaciones están pero en tan mal estado que ellos primero tienen que, antes de poner cualquier inversión, tienen que ver la magnitud de la inversión, porque es que realmente destrozaron todas las instalaciones. Y eso le va a ocurrir también a las pequeñas, porque así tú vayas a hacer un mantenimiento rutinario en un pozo para reabrirlo. Eso es lo que uno llama en petróleo los mangos bajitos. O sea, son los pozos que están ahorita, que ya existen, que lo que hay que hacer es recuperarlos, pero igual hay que hacer una inversión que no es tan grande como las grandes petroleras, pero tienes que hacer un inventario de qué es lo que hay que invertir. Sí, o sea que 25.000 pozos cerrados, ¿cuántos estarían, digamos, actualmente abiertos, operativos? Bueno, ese inventario está todavía andando, pero ¿cuál es la realidad de Venezuela? Venezuela tiene ahorita aproximadamente entre 800, 900, algunos hablan de 1 millón de barriles. Vamos a redondearlo en 1 millón. Esos 25.000 pozos cerrados, no todos se van a abrir al mismo tiempo, pero ahí hay por lo menos medio millón de barriles que se pueden recuperar. En eso no hay gran inversión. El salto cuántico de Venezuela va a ocurrir con elecciones, esa es la verdad. O sea, porque las grandes petroleras no van a hacer grandes inversiones que Trump anunció de 100.000 millones con las condiciones actuales. Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es lo que estamos viendo en este momento, que el país lo necesita, porque ayer yo escuché cuando María Corina habló de que hacen falta 9 meses para elecciones. Yo había hecho un análisis de 10 meses. O sea, que estamos más o menos en ese orden de magnitud. O sea, el país necesita arrancar porque la gente necesita comer. Claro, el problema no es el lapso que se lleve el proceso electoral, sino decidirlo, anunciarlo. Dentro de 10 meses Correcto. Hay elecciones, ¿verdad? Correcto. Y ahí ya sabríamos a qué atenernos. Correcto. Ahora, si con toda tu experiencia, conocimiento y autoridad que tienes en la materia, remites que la verdadera solución está en el proceso electoral para que entren los grandes capitales, ¿por qué entonces la Casa Blanca, los grandes intereses adentro y afuera no proceden en consecuencia, José Ángel? Bueno, yo creo que hay un tema de negociaciones internas. Por ejemplo, Exxon y Conoco están poniendo sus condiciones y hay un proceso de negociación ahí que eventualmente eso va a ocurrir, porque hay una realidad que es aplastante. Venezuela en este momento pasó a ser extremadamente geopolíticamente estratégica para Estados Unidos. Tienes la guerra en Irán, tienes un problema en el estrecho de Hormuz que está ahí, por donde pasa 20% de la producción mundial. Tienes el problema latente en el estrecho de Malaca, donde pasa el otro 80%, y de este lado del continente tienes una Venezuela que no tiene esos problemas que tiene Irán, y tiene las mayores reservas del planeta. Y en el largo plazo Estados Unidos va a depletar su reserva. Necesita de Venezuela, de todas. O sea, Venezuela es estratégica. Aquí el señor Salomón pregunta, ¿cuánto tarda hacer mantenimiento para recuperar un pozo aproximadamente? ¿Qué significa un pozo cerrado, José Ángel, para podernos entender la expresión? En la medida de cuando ocurren las sanciones petroleras y empiezan a irse las petroleras, los pozos se empezaron a abandonar. Normalmente, cuando eso se hace ordenadamente, tú haces un cierre técnico ordenado, que después tú lo puedes reabrir, porque para los que no saben, los pozos de la faja son crudos, pesado y extrapesado. Son pozos que tienen el API, que es la gravedad del crudo, es de 8 grados API. Eso es como un betún. Eso no fluye. Entonces, claro, si tú no cierras bien el pozo, corres el riesgo de que ese pozo se tapona.
Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero ir a ver en el estado que está. Una de las cosas que sucedió en Venezuela fue que esos pozos no solamente se dejaron cerrados, sino que fueron vandalizados, le quitaron todos los equipos de superficie, los desguazaron, los metaleros se llevaron todo, los tanques, las tuberías. Entonces eso hay que reconstruirlo. Entonces la respuesta depende, porque si el pozo tiene las instalaciones de superficie, en cosa de un mes tú abres un pozo. Pero si tienes que reconstruirlo todo, tienes que comprar tubería, tienes que comprar cabezales, tienes que poner facilidades temporales, porque por ejemplo, si se robaron la tubería, tender una tubería tarda meses, entonces a lo mejor tienes que transportar a través de unos transportes que llaman vacuum, o sea, todo va a depender. Por eso es que la auditoría de cómo está todo eso es tan importante, para saber exactamente cuál es el estado real de esos pozos. De manera que no sabemos cuánto podría costar recuperar un pozo X. Pero las inversiones no son grandes. Lo importante de esto es que esos 20.000 pozos, no estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares, estamos hablando de cientos de millones de dólares. Es una inversión que es mucho más factible y tiene una gran bondad, César Miguel, que eso reactiva la actividad, porque cuando tú haces mantenimiento de pozo, lo haces con gente, contratas personal, contratas las comunidades. Como la economía está tan deprimida, la gente lo va a sentir, siente la actividad. A ver, en el contexto actual del Estrecho de Hormuz, guerra en Irán, Venezuela depende de qué manera de que ese conflicto siga o no siga. Voy a lo siguiente. Mañana el presidente Trump logra finalmente la paz. ¿Qué pasa entonces a los venezolanos? No, Venezuela sigue siendo estratégica porque en el nuevo marco de seguridad nacional de Estados Unidos que está viendo las Américas como un escudo de protección para la seguridad nacional de Estados Unidos, Venezuela pasa a ser un fundamental en la ecuación. En Estados Unidos, en los últimos 15 años, Estados Unidos logró repuntar la producción de 2 millones que tenían hace 15 años a hoy día casi 13.5 millones de barriles a través del fracking, una tecnología que es muy costosa, sí, ambientalmente dañina y es muy intensiva en el uso de capital y o sea, tienes que perforar mucho porque es una tecnología bien invasiva. Ese no es el caso de Venezuela. Entonces, el fracking está llegando a su plató aquí en los Estados Unidos. O sea, ya visualizando en el largo plazo, tú vas a necesitar tener reservas que las sustituyan y esas son Venezuela. Esa es Venezuela. Interesante. Pregunta Antonio Rafael, ¿y esos 25.000 pozos cerrados, qué rendimiento tendrían en barriles diarios? Bueno, las estimaciones del mismo Chevron es que esos pozos en un trabajo intensivo en los próximos 12 meses a 18 meses pueden aportar 500.000 de barriles a la producción de Venezuela, que es bien importante, es el 50% de lo que hay hoy día. A ver, tuviste la experiencia de la apertura petrolera en los años 90, después en la renacionalización del 2007. Comparadas esas dos experiencias, José Ángel, con lo que se está viviendo hoy en día, puntualmente en el caso de Chevron, ¿cómo lo calificarías? Yo llamo esto la apertura petrolera parte 2. O sea, yo veo totalmente la apertura petrolera. La apertura petrolera tuvo una gran bondad, que fue que hoy en día las condiciones se están dando más por un empuje de los Estados Unidos para que ocurran las cosas, pero hay una experiencia que ya ocurrió, que fue la apertura. Cuando hubo la apertura petrolera en los años 90, al principio no había nada, o sea, todo estaba desorganizado. A mí me tocó ser pionero cuando hubo la apertura, no habían contratos, no habían procedimientos, no había nada. Y todo se fue haciendo sobre la marcha. Y se fueron haciendo cosas como, por ejemplo,
En la parte arancelaria se hizo el Código Único Arancelario, que fue exitosísimo porque los materiales fluían para llegar a las instalaciones. Reducciones de impuestos, reducciones de las regalías, una taquilla única de trámites administrativos. Y los resultados están a la vista. Ahí están los mejoradores de José, ahí están todas las tuberías que se tiraron en el país, ahí están todos los pozos que generaron 3.5 millones de barriles diarios. O sea, eso fue tangible, eso es real. Eso lo que hay que hacer es repetirlo y mejorarlo con las condiciones actuales. Pero eso es lo que va a ocurrir en Venezuela. Ya como última pregunta, estuviste preso por este régimen dictatorial 1775 días. Pudiste salir gracias a uno de esos canjes de prisioneros que se dieron en el pasado. Entiendo, José Ángel, que eso es una marca, un recuerdo imborrable. Y en toda nuestra conversación lo que hemos hecho es hablar de petróleo, que es tu especialidad. Bien, resulta que te llaman expertos petroleros, colegas tuyos, porque tienen que venir a Venezuela. ¿Qué le dirías a un ejecutivo de Citgo, de Shell, que tiene que venir a Venezuela ahora en este contexto que hemos conversado? ¿Cuál sería tu consejo? Esa es una pregunta bien difícil porque yo por lo menos yo ahorita no puedo viajar a Venezuela. Yo no siento que yo tengo seguridad. Yo admiro mucho hoy día que veo que hay una febril actividad de gente yendo a Venezuela porque está la embajada americana allá, evidentemente. El episodio que ocurrió, por ejemplo, con Evanán Romero levantó las banderas porque fue como un pitazo. Sí. Yo creo que ellos ahorita, el gobierno de ya interino se está cuidando mucho de eso, pero en lo particular el riesgo está ahí. O sea, la verdad, para serte franco, porque no es que sea que el gobierno lo vaya a hacer, pero ahí hay colectivos, hay tanta inseguridad que la verdad que, bueno, mira, hay que tener guáramo, honestamente. Yo en mi caso particular, honestamente, yo no puedo viajar, yo no me siento seguro para viajar a Venezuela. Pero bueno, hoy en día veo mucha gente yendo allá y bueno, esto es María Corina ayer dijo una cosa que yo lo vengo diciendo. Yo digo que esta es la caída del muro de Berlín en cámara lenta lo que está ocurriendo en Venezuela. Que bueno, qué tiempo va a demorar, eso lo va a depender la dinámica, pero es algo que para mí eso ya está en marcha. José Ángel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias. Fuerte abrazo. José Ángel Pereira es, ya lo escucharon, pues un ejecutivo del más alto nivel en Citgo. Llegó a ser el CEO interino de Citgo en Venezuela y por eso fue que le apresaron en la dictadura.